Bienvenidos. Ahí puse grabar también. Ok, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta sesión del seminario Metáforas biológicas y producciones de disidencia sexual para entender el virus, con el doctor en bioquímica, biólogo y activista de la disidencia sexual, Jorge Díaz. Les damos la más cordial bienvenida, espero que nos acompañen vía transmisión de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Y dejo con ustedes a Jorge. Jorge, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes quienes nos acompañan en esta sesión, esta quinta sesión y en esta transmisión también en vivo por el Facebook de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Agradecer nuevamente esta instancia de poder compartir esta información sobre metáforas biológicas, disidencias sexuales. Y en esta sesión, perdón, vamos a particularmente entrar en la política del virus. En qué significa el virus, qué significa un contagio, cuáles son sus conexiones con el mundo social y cultural, cuáles han sido los vínculos que tiene esto con las disidencias sexuales también, que siempre han sido considerados los cuerpos y las cuerpas disidentes sexuales, los cuerpos también de las mujeres, las prostitutas, como cuerpos infecciosos, bajo ciertas normas tradicionales de construcción del higienismo de la nación. Vamos a conversar también qué significa el higienismo. Y quiero terminar con una manera de aproximarnos sobre la microbiología, que es todo este mundo de las bacterias, los virus, pero mirándolo bajo la óptica de una bióloga que se llama Lynn Margulis, que es una bióloga que puso en cuestión la teoría de la evolución de Darwin, que se basa en la competencia. Ella habla acerca de la simbiosis, que finalmente es la unión entre las especies lo que permite realmente la evolución más que la competencia. Es un cambio de paradigma que se ha hecho y donde las bacterias, los virus, tienen un papel fundamental para la evolución humana y la evolución de los seres vivos en general. Entonces, voy a compartir la pantalla. Quería partir esta sesión, ya que vamos a hablar de coronavirus y de vínculos con la política y lo social. Quería partir con un poema de un libro que acaba de ser lanzado el día domingo, el mismo día de cumplir un año del inicio del estallido social del 2019, y es un libro de una poeta chilena que se llama Carmen Berenguer. Ella es una poeta que no sé si quizás le hemos hablado en este seminario. Es una poeta que lleva trabajando en Chile particularmente con intensidad desde los años 80 en adelante. Ella se ha denominado de alguna otra manera como la tercera yegua al apocalipsis, porque Carmen trabajó de manera muy directa con Pedro Lemebel y Francisco Casas en el colectivo Las Yeguas al Apocalipsis. Ella es una poeta que mezcla crónica, mezcla poesía, mezcla notas, mezcla distintos tipos de género. Creo que eso es una de las cosas que más rescato de su escritura, una escritura que mezcla los géneros, una intención los géneros literarios, y siempre ha estado en vinculación con el movimiento social. De hecho, ella vive en la Plaza Dignidad, vive ahí mismo en la Plaza Dignidad, ex Plaza Italia, que vivió la revuelta así en primera persona ahí mismo. Pero quería leer un poema dentro de este libro, que como les digo acaba de ser publicado, que además contiene fotografías de Carlos Jerez, que es la pareja de Carmen, que es un científico de la Universidad de Chile, Carlos Jerez. Entonces, también hay un vínculo de ella con la ciencia a partir de su pareja, de su relación con su esposo. Y uno de estos poemas se llama COVID-19. Quiero partir esta sesión leyendo este poema de este libro de Carmen Berenguer. COVID-19. Y eso no es todo. De solo pensar que este virus me ha convertido en asesina, ya que sueño con capturarlo. Paso días de sola chicharrada. Tomo litros de jugo de limón. Bicarbonato para alcalinizarme. Me sirve además para el brote de algún tumor.
y si logro matarlo antes que llegue al pulmón, pase de largo a los jugos gástricos del estómago y fatídicamente muera en mi propio cuerpo. Nadie podría juzgarme, porque la quimioterapia me borró las huellas. Sería el fin del coronasaurio. Y no es todo. Si hubiera reaccionado a tiempo, con el deseo de sacarlo de la casa, del vecindario, del país, todo hubiera sido más llevadero que este tormento de lavarme las manos todo el día, el suplicio de cambiarme la ropa cada rato, a cada instante, el calvario de sacarme los zapatos cada vez que entro a la casa, la asfixia que siento al taparme la boca y los ojos, el terror que me vengan a buscar en una camilla, y eso no es todo. La pesadilla de haber perdido la batalla frente a este asesino, el infinito dolor que siento por ser vieja, y morir sin nombre, sin amigos, sin nadie. Y eso no es todo. Sin duda que aplaudirían por su eficacia en el laboratorio del bioterrorismo, en donde se han servido todos los avances de las nuevas nanotecnologías, como pegar, borrar y modificar virus, DNA, RNA, y ponerle antenas para matar viejos, y todo lo que nos estorbe en este futuro actual, en el mundo de la robotomía. Y eso no es todo. Los que pensamos en el futuro llegó antes del fin de este escenario, como lo conocemos que es hoy y mañana. Cuando nos asomemos al balcón de nuestros guetos verticales, saludando el sol y el jabón que mató a este pequeño virus satánico, sonreiremos y saldremos felices abrazándonos, ya que lo que soñamos despiertos, encerrados en nuestras madrigueras, de hacer pan casero y huerta en nuestros balcones, estaremos cansados, con hambre y sin trabajo, y más endeudados aún porque firmamos desesperados papeles para continuar viviendo, que hasta los animales perdieron el rumbo y salieron a buscarnos, porque pensaron que ya no estábamos aquí. Cuando salgamos mañana en puntillas, abracémonos en silencio para no asustarnos. Y eso no es todo. Quería partir con este poema que de alguna manera representa todo lo que ha estado ocurriendo, sobre todo desde una poeta vieja, como ella dice, y todo lo que significa este contexto social, higiénico, cultural, que de alguna otra manera ha vuelto a precarizar también la vida, pero que también nosotros, particularmente en Chile, estamos también en este punto de quiebre, donde también podemos hacer un cambio en esta carta que nos dirige esta constitución. Como les decía, quería comenzar esta sesión, ya que hemos hablado previamente sobre todo sobre los géneros, sobre las disciplinas, sobre las maneras de aproximación al conocimiento y particularmente desde un enfoque desde la biología, sobre lo que estamos viviendo actualmente, que es un virus. Un virus en general proviene del el latín que significa toxina o veneno, de ahí proviene su nombre. Uno de los primeros virus conocidos es el virus del mosaico del tabaco, que fue descubierto el año 1899. Ha sido siempre muy interesante y muy complejo entender a los virus porque ellos son de alguna u otra manera una frontera de lo vivo. Un virus no está vivo ni está muerto, porque un virus, la capacidad básica para que algo esté vivo es que pueda reproducirse. Y un virus no tiene la capacidad de reproducirse si no entra a una célula, si no infecta algún tejido. Un virus existe en cuanto está infectando a otro tejido, a otra célula, en cuanto él es un huésped y necesita un hospedero. Si no tiene un hospedero, el virus no se va a reproducir. Por tanto, no cumple la norma básica de lo vivo, que es la capacidad de autorreproducirse. Aquí les presento un esquema bastante general donde se ve las escalas de lo vivo para poder apreciar cómo, por ejemplo, un microscopio de luz, un microscopio tradicional, que es un microscopio que se puede encontrar en muchos laboratorios y también en algunos colegios, nos permite ver, por ejemplo, células eucariontas, como la célula animal o la célula vegetal. También podríamos ver, por ejemplo, un ovocito humano, o un ovocito de una rana, por ejemplo, en sus tamaños. Si ustedes ven aquí están las escalas. Aquí estamos hablando de milímetros,
que es 10 elevado a menos 3, es 0,0001 metro. En general, los números en la escala biológicas, al menos en las escalas más celulares y microbiológicas, están siempre en escalas muy pequeñas. Por eso es necesario un microscopio para poder ver estas distintas células. Si ustedes ven, en general, cuando ya estábamos hablando acá de un microscopio electrónico, que es un microscopio que requiere una mayor tecnología para la visualización, podríamos llegar a, por ejemplo, a ver ciertos tipos de virus, como el virus, por ejemplo, de la influenza o el virus común del resfrío. Estamos entonces aquí en un momento en una etapa de transición nuevamente los virus en este espectro de la visibilidad, entre la espectro de la visibilidad como más básica de un microscopio y ya la necesidad de una tecnología de mayor resolución, de más superior, ¿no es cierto? Entonces esto era como para que tengamos una proporción más o menos cuando estamos hablando, por ejemplo, desde un átomo hasta una célula animal. ¿Cuál es la escala en general? Estamos hablando a nivel de micrometros, que eso es 10 elevado a menos 6 metros, pero acá estamos hablando de nanómetros, que siempre lo nano es lo 10 elevado a menos 9. En general, lo micro es 10 elevado a menos 6, lo milímetro es 10 elevado a menos 3, lo nanómetro 10 elevado a menos 9. Es decir, tienen que pensar 0,000 y 9 ceros de la parte de un metro, o sea, una cantidad muy pequeña. Los virus se reducen casi a material genético, como hemos hablado en clases anteriores, como es el DNA o el RNA. En general tienen una estructura básica que es un material genético y una capa, una membrana, como hemos hablado también, una membrana simple de proteínas, y en general solamente eso es un virus, es material genético y una membrana simple de proteínas. No tienen estructuras como las que hemos hablado otras veces, como el núcleo, la mitocondria, no tienen una organización intracelular que les permita establecer, por ejemplo, la producción de ciertas moléculas o la generación de estructuras que permitan, por ejemplo, el movimiento o que permitan, por ejemplo, la colonización de ciertos tejidos, sino que en general son estructuras bastante simples, pero que a su vez estas estructuras bastante simples les permiten sí ingresar a las células, no de una manera tan compleja, sino a través de ciertas proteínas que hay un encaje entre la célula que recibe y la célula y en este caso el virus que quiere entrar a esta célula. Como no tiene la capacidad de reproducirse el virus lo que hace es que ingresa a las células y de alguna manera piratea el sistema, utiliza nuestro sistema para hacerse copias de él mismo, del mismo virus, porque el virus, una de sus características es que quiere replicarse, quiere aumentar su propagación, quiere aumentar la capacidad de ir infectando. Así se ha ido viendo a medida que se ha ido estudiando los virus. Su alta capacidad siempre de buscar adaptaciones de alguna manera para poder infectar de mejor manera a más células para así reproducirse de mejor manera y piratear esas células. Por eso digo que se piratean, porque toma este conocimiento, lo utiliza para autorreproducirse, para autocopiarse, son distintas copias. Claro, en cada una de estas copias va a ir cambiando este virus, porque está utilizando una célula de una persona cada vez distinta. Entonces este virus puede ir cambiando o mutando. Sin embargo, los virus han servido también como estructuras filosóficas de alguna u otra manera, porque es una pregunta por una definición. ¿Cómo podríamos definir un virus? Hay algunos biólogos, como por ejemplo un biólogo francés que se llama Thomas James, que él tiene un libro que se llama Infravidas, y él le denomina a los virus como infravidas, es decir, algo que está más abajo de la vida, pero en cierta relación con la vida. Por eso el vocablo infravida, de alguna manera le da un estatuto al virus, porque como les digo, un virus siempre es una pregunta por una frontera.
Deleuze y Guattari, que hablamos la semana pasada, dos pensadores franceses de la escuela postestructuralistas, tienen una frase que dice: hacemos rizoma con nuestros virus, o más bien nuestros virus hacen rizoma con otros animales. Hablamos la vez anterior también, pero ahora lo voy a recordar, que rizoma es un concepto filosófico desarrollado por estos dos filósofos, y que habla de alguna manera de una imagen del pensamiento, o lo que también hemos hablado anteriormente, que utiliza de manera bastante frecuente el feminismo o la teoría feminista, que son de alguna u otra manera las figuraciones, que son estructuras que tienen cierta resonancia, sobre todo en el mundo biológico, pero que permiten entender formas de pensamiento o formas de movimiento en la sociedad. Cómo podemos entender la manera en la cual nos vamos organizando como sociedad, o cómo el pensamiento se mueve. Hay algunos filósofos también, por ejemplo, que hablan de la ecología de la mente, cómo la mente funciona a través de una ecología, de una organización de distintas especies, de distintos lugares, y que estos lugares a su vez van construyendo nichos donde poder realizar formas de existencia que inclusive puede dar origen a nuevas especies. En general, la ecología estudia esta relación entre las poblaciones de distintas especies, sus relaciones con el medio ambiente donde se desarrollan, y cómo este desarrollo del medio ambiente en relación a la especie puede generar distintas formas de comunicación entre los individuos y su entorno. A eso es lo que se denomina en general este hipervolumen entre los organismos y su entorno. En general a esto se le denomina el nicho ecológico, que sería, por un lado, el lugar, nuevamente, por otro lado serían las especies que viven en ese lugar, pero también serían las relaciones que se establecen de esas especies con ese lugar, pero también las relaciones que se establecen entre las distintas especies que se encuentran en ese mismo lugar. A todo esto, a toda esta interrelación, le podríamos decir que es una ecología, porque es la organización de las especies junto al lugar y junto a las relaciones que se van dando entre ellas. Muchas veces se ha utilizado algunos conceptos de la biología para poder entender, por ejemplo, como dicen Deleuze y Guattari con los rizomas, una imagen del pensamiento. Un rizoma es una estructura biológica que, como se ve acá, en general la gracia que tiene es que hay una estructura primaria donde se genera una raíz. Es una suma de raíces que se van generando una sobre otra. Y la gracia es que nunca, al igual que las células de cáncer, los rizomas tienen la capacidad de siempre estar proliferando, nunca van a morirse, porque siempre cuando vamos a una parte del rizoma va naciendo un nuevo nodo. El punto es que estos nodos de creación tienen que pensarlo como una raíz, una gran raíz que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Nunca después, en un momento, vamos a perder el momento del origen, de dónde partió esto, dónde partió este rizoma. Pero lo que va a importar son las múltiples conexiones que van a generar unos con otros. Por eso hablo yo de una ecología y de una idea de la estructura. Quiero acá también distinguir algunas estructuras, porque nosotros tenemos la idea del mundo microbiológico como el mundo que asocia a los virus y las bacterias. Sin embargo, las bacterias, a diferencia de los virus, las bacterias son células procariontes. Las bacterias sirven para múltiples experimentos dentro de la biología celular, y también son las responsables, al igual que los virus, de muchas enfermedades que ocurren porque generan infecciones y porque tienen una alta capacidad de proliferar. Las bacterias, a diferencia de los virus, pueden proliferar de manera autónoma. En general, la gran mayoría de las infecciones que ocurren en el cuerpo son infecciones de origen bacteriano, y los antibióticos actúan matando a las bacterias, por ejemplo. Pero los antibióticos en general no matan a los virus. Entonces también ahí vemos una diferencia entre los virus y las bacterias. Porque por un lado las bacterias son células procariontes y los virus no lo son. ¿Qué es lo que diferencia una célula? Esto va a ser importante porque de alguna manera cuando hablemos cómo se genera la célula eucarionte, que la célula eucarionte es la célula animal, la gran mayoría de nuestras células en nuestro cuerpo, por ejemplo, son células eucariontes.
Son células que en general tienen una estructura bastante organizada, como se ve acá. Tienen un núcleo, un sistema endomembranoso, como el aparato, hay muchas palabras que quizá a ustedes les suenan del colegio o de la universidad, como el aparato de Golgi, por ejemplo, donde se sintetizan algunos hidratos de carbono, algunos azúcares. El retículo endoplasmático liso, por ejemplo, que también son estructuras membranosas que están dentro de la célula, que sintetizan lípidos, por ejemplo, los aceites. Todas las moléculas del cuerpo, en general, la célula tiene la capacidad de producirlas y metabolizarlas. Tiene, por ejemplo, también algo que es muy importante para este tiempo, que es la mitocondria, que la mitocondria, si ustedes se dan cuenta, que hemos hablado anteriormente, pareciera a su vez una célula pequeñita, porque también tiene una membrana plasmática, como hemos visto acá, ambas tienen una membrana, tanto la célula eucariota como la célula procariota, y tiene a su vez adentro unas crestas mitocondriales que parecen también un sistema de endomembranas, de estructuras internas. La otra vez también hablamos que las bacterias, que las mitocondrias particularmente también tienen genes, a diferencia de otros organelos que no tienen genes, es decir, pueden producir también sus propias proteínas. Nosotros sabemos que los genes en general se pueden encontrar en el núcleo de la célula, porque aquí está el material genético, el DNA y el RNA. Una célula procariota, como podemos ver acá, es una célula que tiene esta cápsula, o esta cápsula que a su vez también puede ser una pared, unas estructuras proteicas, que tienen distintas características y tienen distintas proteínas asociadas, que le van a dar cierto grado de ser capaces de infectar, infectividad. Pero si se dan cuenta, en la parte interna es de alguna u otra manera como una sopa desorganizada. No tiene estructuras como el núcleo, por ejemplo, un núcleo donde esté el material genético, sino que el material genético está en general en su citoplasma disperso, junto con las moléculas, junto con algunas macromoléculas, algunas proteínas. Está todo de manera bastante desorganizado en el citoplasma. Y eso sería una célula procarionte, como las bacterias. En general, los antibióticos lo que hacen es que inhiben el crecimiento, por ejemplo, de la pared bacteriana, impiden que se puedan reproducir. Esto sirve mucho para poder entender entonces estos niveles de lo vivo y por qué los virus son organismos, microorganismos, e inclusive lo diríamos microorganismos con comillas, porque tampoco son microorganismos completamente, porque tienen que cumplir en general ciertas características de la teoría celular. La teoría celular, por ejemplo, tiene en general 6 características que para que tienen que haber alguna célula haber cumplido todas estas características. Se comenzaron a ver distintos tipos de células y se dieron cuenta que todas correspondían al menos a estas 6 características, lo que le daba la definición de célula. Una, por ejemplo, es que todos los organismos vivos están hechos de células. Otra, que toda célula viene de una célula preexistente, es decir, que hay una división celular. Entonces, todos los organismos que están compuestos de células, a su vez, que las células provienen de otra célula preexistente, que todas las células tienen la composición básica, como hemos hablado la otra vez, que es el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, que son las moléculas básicas de la construcción en general de las biomoléculas que están en el cuerpo, que la célula, a su vez también, como dice acá en el número 2, es la unidad básica de la vida, que la herencia se transmite de una generación a otra generación, como lo hemos visto también en lo que significan los genes y cómo estos genes van manteniendo ciertas características, pero que estas características también pueden variar dependiendo del medio ambiente. Y esta variación del medio ambiente y este cambio en la estructura de los genes, hemos dicho que se llama la epigenética, que es como el ambiente también puede generar cambios en la estructura genética, pero que a su vez esta estructura genética se mantiene y se va heredando de célula en célula. Hay ciertos patrones. Y que también la energía fluye a través de las células. En general, ninguna de estas características, o muy pocas de estas características, las tienen los virus. Entonces, por lo mismo, no pueden entrar dentro de esta categoría, por ejemplo, de célula. Esto es como muy general, pero es para que ustedes entiendan
cómo se fue conformando estas ideas de clasificación, por ejemplo, de células, un organismo tiene que estar hecho de estas células, que esta célula tiene que ser su estructura básica, que esta célula tiene que provenir a su vez de otra célula, no puede provenir de la nada, tiene que provenir de otra célula, que tiene que tener la capacidad de heredar la información que tiene esta célula, que a su vez los componentes de las moléculas que están en esta célula tienen que ser similares o básicos en todo. Y ahí una molécula clave que ustedes tienen que recordar siempre es la molécula de carbono. Carbono es la molécula clave que genera la vida y que la energía tiene que fluir dentro de esta célula. Esta energía, nuevamente, está asociada a un organelo particular como el que vimos que es la mitocondria. En la mitocondria se producen las moléculas energéticas que permiten que la célula haga todos sus procesos de división, movimiento en general. Existen distintos tipos de virus y cada uno de estos virus está asociado a una patología en particular. Y aquí les presento en este esquema distintos tipos de virus que tienen a su vez estructuras bastante distintas, pero estas estructuras en general comparten la estructura básica, como les comentaba, que es tener un material genético, que puede ser DNA o RNA, y tener una membrana, que esta membrana sea una membrana que puede tener más o menos proteínas, más o menos estructuras, y esta membrana es la que le va a permitir el reconocimiento con la célula a la cual va a infectar. En general se sabe, por ejemplo, que enfermedades como el VIH, la hepatitis B, el ébola, la influenza, son enfermedades causadas por virus, no por bacterias, y que han sido bastante estudiados, pero que a su vez tienen que ustedes comprender que es bastante complejo estudiar virus, y las medidas de seguridad de los laboratorios tienen que ser bastante amplia y exigente, porque los virus pueden rápidamente infectar a las células, por ejemplo, de quien las está investigando. Entonces es un proceso que requiere una alta bioseguridad. Aquí les presento el virus del VIH. Ahora estamos desde enero del 2020 que se declaró a nivel mundial la pandemia, estamos hablando y nuestra vida se ha abocado de alguna u otra manera, ha hecho un movimiento hacia todo lo que tiene que ver con este SARS-CoV-2 que recibe su nombre del síndrome que ocasiona. Generalmente las bacterias, también los virus, reciben muchos nombres, sus nombres provienen de la enfermedad que genera. Entonces SARS es porque es un síndrome respiratorio agudo y severo, leído en español, y de ahí viene el SARS-CoV-2, coronavirus 2, porque también proviene de qué variante hay. Hay otros coronavirus y hay otros SARS también, pero este es particular de esta epidemia que estamos viviendo. Un coronavirus que se inició, sabemos, en Wuhan, en China, en diciembre del año 2019, generando la enfermedad del COVID-19 por el coronavirus disease 2019. Aquí les presento una estructura del coronavirus, un esquema de la estructura del coronavirus, donde en su parte interna tiene el material genético, que en este caso es RNA, y en su parte externa tiene lo que se denomina la corona. La corona del coronavirus son distintas proteínas que se encuentran en su membrana, en su superficie externa, y una de las proteínas más importantes, porque es la proteína que permite el reconocimiento con la célula y su ingreso y su infección a la célula, es la proteína S o proteína Spike. Que esta proteína es la proteína que de alguna manera es la llave que se va a unir a la cerradura, que es el receptor que se encuentra en la célula y al momento de unirse va a poder ingresar. Por ejemplo, aquí se ve un esquema bastante sencillo donde vemos cómo este SARS con esta proteína Spike tiene la capacidad de unirse a un receptor, que es el receptor e inicie su cascada de replicación dentro de la célula, piratear esta célula
y va a generar entonces esta estructura que permite la formación de más partículas virales para propagar esa infección. Es interesante comentar que este receptor que tienen las células, el AC2, que no lo tienen todas las células, pero las tienen particularmente las células del el tracto nasofaringio, es decir, de toda esta primera parte del cuerpo, la nariz, la garganta, los pulmones. También se sabe que el corazón, y ahora también se está determinando que hay partes del cerebro, y otros lugares como por ejemplo el intestino, que contiene este receptor. Este es un receptor bien interesante porque es el receptor que controla la presión arterial. Tiene que ver con la producción de ciertas moléculas, como son las angiotensinas, que es todo un sistema, como, hay un sistema que ustedes pueden estudiarlo si es que les llama la atención este vínculo, y que es el sistema renina-angiotensina, que es un sistema de unos péptidos que se mueven por el cuerpo y que van controlando la presión arterial. Entonces, de alguna u otra manera, este virus ingresa a la célula que tenga este receptor, porque puede haber partes de nuestro cuerpo que si nosotros ponemos, por ejemplo, el coronavirus y algún órgano no tiene este receptor, no lo va a infectar. Entonces se requiere de ese receptor particular que controla la presión arterial para que el coronavirus, entonces, a la misma forma de una llave y una cerradura, pueda entrar dentro del cuerpo, en particularmente dentro de esta célula. Aquí se ve entonces una célula humana, por ejemplo, y aquí se ve como, nuevamente, este otro trabajo, donde nuevamente puntualizan la existencia de esta proteína Spike, que es la proteína que promueve el ingreso a la célula. Se sabe que este ha sido parte de un proceso de zoonosis, el coronavirus. Tiene que ver la zoonosis en general cuando los virus de ciertos animales pueden pasar al sistema humano, por ejemplo, y también pueden infectarnos. En general, esto también tiene que ver, como hablábamos anteriormente, con las ecologías. Hay ciertos espacios que tenemos, las especies en general dentro del mundo, dentro del ecosistema, y cada una de estas especies tiene cierta carga viral, cierta carga bacteriana, que se mantiene en cierto equilibrio. Sin embargo, cuando el hombre, por ejemplo, deforesta, digo el hombre como se decía anteriormente a la humanidad, pero también quisiera decir el hombre en este caso particular de la deforestación para poner acento en su rasgo androcéntrico, en el rasgo masculino en general de este tipo de deforestación y este tipo de relación con el ecosistema. Pero en general, cuando digo en este caso particular el hombre, me estoy refiriendo a los movimientos androcéntricos de, por ejemplo, no respeto de las ecologías, de los espacios. Entonces, se van rompiendo estas cadenas en la cual cada uno tiene un cierto espacio, un cierto flujo de energía, de nutrientes, y estos pueden entonces moverse al humano y tener inclusive efectos mucho peores. Por ejemplo, esto se hizo porque hay distintos coronavirus y se comenzó a ver cuán similar era este coronavirus que nos estaba infectando a nosotros con los de otras especies. Y por ejemplo, se encontró que con el pangolín había un 91% de similitud. Es decir, solamente miraban el material genético, encontraban que al hacer un match, es decir, al tomar toda la información del material genético del coronavirus y del otro coronavirus y se van haciendo match, se van haciendo, si son iguales, si son espejos, ¿cuánto de esto es igual? Es lo mismo cuando se hacen los exámenes, por ejemplo, de paternidad, digamos. Se toma el material genético de una persona, se toma el material genético del posible padre y se hace una comparación. Se ve si en verdad se parecen mucho en su estructura y esto haría entonces presagiar que esa persona proviene del el linaje genético de esta otra persona. El tiempo de ingreso a la célula del coronavirus se sabe hasta ahora que es aproximadamente de 10 minutos.
y el tiempo de eclipse, cuando ya comienza todo el proceso de replicación y de generación de las moléculas, pueden llegar a 10 horas. Y después, como nosotros también hemos hablado, hay ciertos periodos de latencia donde se están generando todos estos virus dentro de nuestro cuerpo una vez que se inició el contagio, pero que no inmediatamente vamos a tener síntomas, sino que los síntomas se van a ir desarrollando en el tiempo. Y también hay una primera etapa en la cual no tenemos la capacidad de infectar directamente, sino que después de que tenemos cierta temporalidad en el cuerpo. Esto es una gradualidad, no es es rápido el ingreso, pero no necesariamente es tan rápido la generación de los síntomas, por ejemplo. Entonces aquí podemos ver cómo existen estas relaciones y cómo estas relaciones nos han llevado a pensar de que quizás este coronavirus provenía de ciertos animales porque al momento de hacer una comparación, encontramos una gran cantidad de secuencias que son muy similares. Ustedes recordarán también que, como hemos hablado, en general podríamos decir que el material genético es como un alfabeto, porque en general son letras, que son estas bases nitrogenadas, y estas letras van conformando palabras, y estas palabras van conformando frases, estas frases van conformando párrafos, y estos párrafos van conformando capítulos, y dentro de todos estos capítulos, párrafos, es lo que nosotros podríamos encontrar como los genes. Pero muchas veces nos dimos cuenta que no todas las letras dan palabras coherentes dentro del lenguaje de lo que nosotros pensamos, y mucho de este otro material genético está involucrado en la regulación de la expresión de este otro material genético que sí da, por ejemplo, a una proteína. Aquí les muestro un esquema comparativo, cómo ocurre, por ejemplo, la infección del coronavirus y la infección del VIH. El VIH también es un virus de RNA, porque como les decíamos, tenemos virus de RNA y virus de DNA. Al igual que el coronavirus, el VIH también es un virus de RNA, sin embargo, su manera de actuar es un poco distinta. Como ustedes ven acá, tenemos el SARS-CoV-2, este virus, que va a ingresar gracias a este AC2 receptor, como dice aquí, va a ingresar al receptor, se va a abrir y va a utilizar toda la maquinaria en general de la célula para poder hacer copias del mismo. Y como sabemos que el material genético tiene esta capacidad de, gracias a ciertas proteínas, duplicarse, aumentarse, copiarse, transcribirse y luego a su vez traducirse a proteínas, recuerden que los conceptos básicos de la biología molecular son la replicación, es decir, la duplicación, la copia, de alguna otra manera, y la traducción, es decir, de cómo ese material genético después llega a ser, por ejemplo, proteínas. Como lo que les decía recién, estas letras luego son palabras que podemos leer. El material genético, el ARN o el DNA, luego puede organizarse en estructuras que llamamos los genes. Y estos genes van a su vez producir ciertas proteínas. Estas proteínas serían las palabras, finalmente, lo que nosotros vamos a poder leer. Pero hay muchas palabras que no podemos leer, y por un tiempo se pensó que estas palabras que no podíamos leer eran material genético basura, que no servía. Pero nos dimos cuenta que estas palabras que no podemos leer sirven para entender cómo se leen las otras palabras. Es finalmente un sistema de organización y de traducción. Al igual que las letras, al igual que las palabras, las células también se comportan de una manera similar. En cada uno de estos procesos se ha tratado de encontrar, por ejemplo, de cuando ingresa a la célula, se ha tratado de hacer un sistema que inhiba, por ejemplo, como tenemos un receptor, como tenemos, por ejemplo, una llave, cuando ponemos una llave en una cerradura, se ha tratado de hacer de que las células cerremos, que la cerradura, por ejemplo, que nosotros vamos a tener en nuestra casa, si le ponemos plasticina, por ejemplo, a esta cerradura, luego la llave no va a poder entrar, no va a poder abrir. Se ha tratado de encontrar sistemas para inhibir esta entrada del virus, sin embargo ha sido bastante complejo. Se sabe, por ejemplo, que cuando entra este coronavirus, se acopla con algunos sistemas endomembranosos, con algunas endomembranas, con algunos organelos,
que tienen que tener cierta acidez. Por ejemplo, se utilizó por mucho tiempo la cloroquina, que es una molécula que cambia la acidez de estas membranas, de estos sistemas endomembranosos, por ejemplo, como el lisosoma, cambia la acidez y se pensaba que al cambiar la acidez, este virus no iba a poder replicarse dentro de estas estructuras. Sin embargo, no se ha visto muy buenos resultados. En cada una de estas estructuras, cuando se genera el DNA, el RNA, cuando se producen las copias, se han tratado de estudiar distintos fármacos que puedan inhibir estos procesos. Sin embargo, no han existido buenos avances con esto. Por eso se ha estudiado mejor la vacuna, que vamos a hablar también, si es que no alcanzamos en esta clase, la próxima, que es una vacuna y cómo se genera una vacuna y cuáles son los principios. El VIH, si ustedes se dan cuenta, es bastante similar en su estructura. Sin embargo, es un virus un poco más complejo porque este virus se integra en el material genético del huésped. El coronavirus en general lo que hace más que piratea, es decir, ocupa nuestras células y después sale. Sin embargo, el VIH genera lo que se denomina la cronicidad. Cuando algo es crónico, hay muchas enfermedades que son crónicas, son enfermedades que no se van a curar, que van a estar por siempre o por mucho tiempo. Por ejemplo, el cáncer en general se considera una enfermedad crónica, porque si bien es cierto, las personas pueden recuperarse del cáncer, siempre está ahí, va a estar latente igual de alguna otra manera el cáncer. Y eso es porque cambia el material genético del hospedero y no solamente lo utiliza. El coronavirus en general lo que hace es que lo utiliza y no tiene esta capacidad que tiene el VIH, como se ve acá, que aquí está el núcleo, de integrarse al núcleo. Una vez que se integra en el material genético, comienza a ser parte de este material genético, entonces ya es como constitutivo de la célula. Por eso es tan complejo también pensar quizás una vacuna contra el VIH, porque este material se incorpora y ya es parte de la célula, y por eso lo vuelve crónico. A diferencia, por ejemplo, del coronavirus, que tenemos personas que se han recuperado. Como tenemos personas que se han recuperado, sabemos entonces de la memoria o de cómo actuó. Obtenemos lo que se denominan los anticuerpos. Y estos anticuerpos nos van a dar información para poder generar entonces una vacuna contra el coronavirus. A diferencia del VIH, donde actualmente se dice que hay algunas personas que se han curado del VIH, pero son datos muy poco difundidos. No sé tampoco cuál es la credibilidad también de esos datos, pero en general es una enfermedad crónica que cuesta mucho, no se puede erradicar completamente. No sé si ustedes han escuchado que durante este tiempo se ha hablado, por ejemplo, que ha existido una mutación del coronavirus y por eso se trataba de explicar por qué ha aumentado tanto la infección del coronavirus en la región de Magallanes, por ejemplo. Se sabe, por lo que han estudiado algunos investigadores del área, de que parece que se produjo una mutación en la proteína Spike, que esta proteína, como dicen acá, dice cambios, del 5 de octubre de este año, dice cambios en la estructura de la proteína S, la proteína Spike, podrían volverlo más contagioso. Es decir, el virus se convirtió en más mala persona. Lo que ocurre es que, como les digo, es un material genético sencillo, simple, que produce también este mismo material que está dentro del virus. Una vez que entra a la célula, va a generar todas las estructuras, la estructura de esta membrana, la estructura de estas proteínas, están codificadas dentro de este mismo material genético. Cuando ingresa en tantos cuerpos distintos y en tantas células diferentes, en todo este proceso puede que hayan errores o cambios o mutaciones. Las mutaciones se entienden como cambios en la estructura de los genes. Estos genes pueden cambiar y al momento de cambiar van a generar mutaciones que van a permitir, por ejemplo, la adaptación de ciertos individuos o organismos a ciertos contextos, o de otra manera van a ser mutaciones que van a ser perjudiciales y van a impedir que estos organismos puedan adaptarse. Esa es la idea también un poco de lo que se denomina actualmente como la evolución. La evolución, de alguna u otra manera, es digamos, una sinfonía de mutaciones que algunas han sido adaptativas y han permitido que ciertas especies se mantengan y otras vayan desapareciendo.
Sin embargo, todo esto es algo que está siempre en constante revisión. Pero de alguna manera las mutaciones son lo que permiten los cambios en las especies, que las especies vayan cambiando. Pareciera que existió, bueno, tenemos que también pensar que en el sur del país, en Chile, tenemos distintas variantes del coronavirus. A pesar de que el coronavirus muta mucho, cambia mucho, se sigue diciendo que es el mismo coronavirus, que sigue siendo el mismo virus, porque el virus también podría, tanto que muta, cambiar y convertirse en otra especie, entre comillas, de virus. Pero no es otra especie, sigue siendo el mismo virus. Y al parecer, como sabemos que a través de esta proteína spike ingresa, al parecer esta mutación hace que esta llave se vuelva más, que encaje de mejor manera en el receptor, entonces al encajar de mejor manera en el receptor puede ingresar de manera más rápida y con menor dificultad. Al parecer, esta es la explicación del por qué ha existido esta alza, una mutación en esta proteína que está en el coronavirus y que es la que permite el ingreso a la célula. Al parecer, esta mutación le permitió a esta llave, que es esta proteína spike, encajar de mejor manera con el receptor de la presión arterial. Como encaja de mejor manera, ingresa más y ingresa de mejor manera, puede tener la capacidad de contagiar más rápidamente. Entonces se vuelve más contagioso. Por lo mismo, más personas pueden entonces propagar este virus. Pero esto tiene que ver con este proceso de pirateo. Nosotros tenemos aquí distintas variantes del coronavirus. Tenemos la variante del coronavirus que llegó de Italia, el que llegó directamente de Wuhan. También hay algunas variantes que llegaron de España. Y son distintas variantes que han ido llegando. Sin embargo, siguen siendo el mismo coronavirus, pero cada uno de estos coronavirus a su vez son distintos. Y ciertas mutaciones pueden hacer que esta célula se infecte en menor tiempo o se infecte también con mayor facilidad, que pueden ser dos, por ejemplo, parámetros para estudiar. El tiempo de infección, estoy suponiendo, o la cantidad de células que tienen la capacidad de infectar. Se ha hecho estudios al menos in vitro y al parecer aumenta esta capacidad, esta nueva variante, esta nueva mutante del coronavirus. De alguna otra manera son mutantes. No se puede extrapolar directamente a la población, pero sí en estudios in vitro se ha visto que tiene esta capacidad de aumentar su infección. Como sabemos, entonces, nuevamente voy a repetir este dogma central que hemos hablado, yo creo que durante todo el seminario, que tiene que ver con la relación entre el DNA, el RNA, que sería de alguna otra manera la copia de este DNA, pero sabemos que este DNA se encuentra principalmente en el núcleo, luego hay una molécula que se llama RNA, que es simple, porque se le ven esta molécula es doble, se transcribe a RNA, y este RNA traduce a proteínas. Entonces, finalmente, un gen que está en el DNA se va a traducir a una proteína. Y esta proteína le va a dar ciertas estructuras a la célula. Entonces, aquí lo presento nuevamente para entender este tema de la mutación de la proteína Spike, por ejemplo. Aquí tenemos nuestra representación del material genético, como vemos, como lo hemos visto anteriormente, que se organiza, se va enrollando, subenrollando hasta generar estas estructuras que se llaman los cromosomas, que se encuentran en el núcleo. Y cada uno de estas en esta hélice del DNA, como vemos acá, esto es, por ejemplo, un mapa genético. Tenemos todas estas variantes. Tenemos letras, ¿no es cierto? Entonces puede haber sido que, por ejemplo, este TAG, este codón, que cada tres bases nitrogenadas se genera un codón que puede generar un aminoácido, que es la estructura básica de una proteína. Entonces puede haber sido que se cambió, que se mutó alguna de estas letras que permitió que, por ejemplo, ahora la proteína, cuando se produce la proteína spike, porque pensemos, por ejemplo, no sé, de aquí, este sector hasta este sector, todo este sector, por ejemplo, genera la proteína spike. Y pensemos que aquí hubo una mutación, un error en el proceso, que se generaron, por ejemplo, no sé, 3G, en vez de ser GCA, fueron 3G, un ejemplo,
Y esto hace que la proteína que se produzca va a ser una proteína que quizá va a tener mayor afinidad por el receptor de la célula. A eso se refieren cuando hablamos de infección y cuando hablamos de mutación. El sistema inmunitario es el sistema que contiene, al igual que otros sistemas de nuestro cuerpo, distintos órganos. Nosotros tenemos que recordar que está en la escala de lo biológico, tenemos por un lado primero las moléculas, ¿no es cierto? Luego de las moléculas tenemos las macromoléculas. Luego de las macromoléculas vamos a tener, por ejemplo, los organelos, ciertas estructuras. Estas estructuras después van a generar células. Las células van a generar tejidos. Los tejidos van a generar órganos. Y los órganos van a generar sistemas. Esa es un poco la línea de organización de lo biológico. Entonces, un sistema en general se entiende como la unión de distintos órganos, que a su vez estos órganos tienen tejidos particulares. Y estos tejidos particulares son uniones de células particulares. El tejido más grande que tenemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo es nuestra piel. Eso es un tejido. También la sangre es un tejido. La sangre es un tejido, pero no un tejido como nosotros lo entendemos más clásicamente, sino que un tejido líquido. Pero también es un tejido porque es la unión de distintos tipos de células. Tenemos distintas estructuras en nuestro sistema inmune, como las amígdalas, como las membranas mucosas, como el timo, como la piel, el vaso, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y el vaso, donde se van a generar distintas células y distintas moléculas y distintas estructuras que nos van a proteger de este enemigo que está fuera de nosotros. Aquí es interesante pensar cómo se ha ido generando esta idea de la inmunidad, porque la inmunidad siempre se entiende como la relación con algo que está fuera tuyo. De hecho, las primeras investigaciones sobre la inmunidad que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también tenemos que pensar cómo este lenguaje de la guerra fue un lenguaje que sirvió para poder entender estas estructuras. Están en relación entre el self, lo que es uno, y lo non-self, lo que no es uno, lo que está por fuera de uno. Y siempre se entiende lo que está fuera de uno como algo que te va a atacar. De hecho, aquí tenemos una estructura básica de cómo se entiende, por ejemplo, el sistema inmune, esta persona con todas sus estructuras y estos microorganismos que van a atacarlo, y que la célula, y que el cuerpo va a tener que entonces generar estructuras de inmunidad frente a estos microbios que vienen a atacar el cuerpo. Si lo ven entonces, esto es por ejemplo una membrana plasmática, vamos a ver entonces que la membrana representa de alguna u otra manera la frontera. Una frontera entre lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera de nosotros, es decir, el self y el non-self. Es interesante entender cómo se dan estas genealogías y estas relaciones entre lo que está fuera de nosotros, como el medio ambiente, el extracelular o el mundo, como se le dice también, y lo que está dentro de nosotros. Sin embargo, es importante también esto, yo lo pongo en vinculación, por ejemplo, con teorías contemporáneas de la otredad, por ejemplo, diciéndonos que siempre lo que está fuera de nosotros, o lo otro, lo que está por fuera, nos constituye también a nosotros y a nosotras. Nosotros somos constituidos por eso que está fuera nuestro. Entonces, es algo filosófico y biológico entender esta relación entre lo que está fuera de nuestro cuerpo y lo que está dentro de nuestro cuerpo. De alguna u otra manera va a generar cruces con la biología, con cómo se entienden también las fronteras, pero también cómo estas fronteras se pueden volver permeables, cómo estas fronteras también conceden ingresos, cómo estas fronteras también establecen estructuras cada vez más específicas para poder reconocer a quién va a ingresar dentro de este self. Que como vemos el coronavirus, tenemos esta idea entonces que el coronavirus va a tener esta proteína, se va a asociar a un receptor particular donde va a poder entrar, pero también podemos ver cómo las barreras geográficas, las barreras nacionales, en esta cuarentena también se han intensificado en su nivel de saber exactamente quién ingresa y cómo ingresa. Entonces vemos cómo esta estructura de la membrana es una estructura que atraviesa en general nuestra vida en sociedad.
hay ciertas células de nuestro cuerpo que se producen en alguna de estas estructuras que mostré al principio, que van a generar lo que se denominan los anticuerpos. En general, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar que la sangre está compuesta por los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos, o toda la línea que van a ser los linfocitos y todas estas células que van a producir estos anticuerpos. Y el suero, que es que ahí se encuentran todas las otras proteínas, se encuentran albuminas, se encuentra una cierta concentración de sales, y qué es lo que va a generar lo que nosotros denominamos como la sangre. Los elementos figurados y el plasma. Los elementos figurados son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, que así se denominan como así se denominan en manera popular, son los que van a estar encargados de la inmunidad, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, los eritrocitos, son los que están encargados de la nutrición de una cierta respiración. Es el intercambio gaseoso entre el oxígeno que respiramos y el dióxido de carbono que eliminamos cada vez que exhalamos. Esta relación se va a producir por los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a permitir esta respiración, y los glóbulos blancos son los que van a generar lo que denominamos como la inmunidad. Tenemos que entender entonces que, así como hablamos recién de la relación entre un receptor, un virus, que tiene una estructura que va a encajar, que está la relación entre una llave y una cerradura, en general en el cuerpo y en la biología ha construido este mismo imaginario para entender muchas de las relaciones. El modelo llave-cerradura es un modelo que sirve mucho para entender contextos y procesos biológicos. Cuando, por ejemplo, pensemos que aquí tenemos una bacteria que ingresa a nuestro cuerpo, que como dijimos, las bacterias ya son células procariontes, estas bacterias van a tener ciertas estructuras, y estas estructuras van a ser reconocidas por unas proteínas que nuestro cuerpo va a producir y la va a ir a marcar esa bacteria. Nuestro cuerpo lo que hace es que en estos órganos que producen los anticuerpos, estos anticuerpos van a marcar esa bacteria, ese virus o ese microorganismo que ingrese, para que todo el cuerpo sepa que este es el individuo, entre comillas, que hay que eliminar. Entonces, cada vez que haya un A, por ejemplo, que ingresa a nuestro cuerpo con los linfocitos, con las células, los glóbulos blancos, van a producir anticuerpos anti-A. Por ejemplo, entra A y los linfocitos inmediatamente en nuestro cuerpo van a producir unas especies de proteínas, como se ven acá, que se llaman anti-A. Y este anti-A lo que va a hacer es que va a ir a marcar este A, para que después otros glóbulos blancos, que no necesariamente producen estos anticuerpos, se den cuenta que está marcado y quieran destruirlo, y quieran degradarlo. Entonces, esta es la idea. Así como el virus ingresa una vez a la célula, una vez que ingresa a esta célula está contaminada, se van a producir a su vez anticuerpos para marcar este proceso de contaminación con los anticuerpos. Tienen que pensar entonces que está toda esta idea también del cuerpo y el anticuerpo. Este anticuerpo es lo que produce nuestro cuerpo para atacar a esa bacteria o a ese microorganismo que necesita el cuerpo eliminarlo. Una vez que se produce esto, que se produce el anticuerpo, se produce una inmunidad. Es decir, nuestro cuerpo aprende que cada vez que ingrese este mismo microorganismo, hay que generar ciertas estructuras que permitan, ciertos procesos y estructuras que permitan la eliminación de ese microorganismo. Se dice que hay una inmunidad activa que tiene que ver, que surge en respuesta a una infección o a una vacunación. Por ejemplo, cuando se produce una infección, nuestro cuerpo genera los anticuerpos contra esa infección. Como se producen los anticuerpos contra esa infección, nuestro cuerpo ya va a tener cierta memoria de cómo se infectó, porque se van a producir estos A. Imaginemos que el coronavirus es C, nuestro cuerpo va a haber producido anti-C. Supuestamente, esta inmunidad debería quedar por mucho tiempo en nuestro cuerpo, entonces si a esta persona nuevamente ingresa
C, por ejemplo, su cuerpo debería estar ya adaptado a una cierta memoria para atacarlo rápidamente. El problema que se ha generado, por ejemplo, con el coronavirus, que algo que no se pensaba que iba a ocurrir, es que han existido personas que se han podido contagiar 2 veces. Al principio se trabajó con una idea que era inmunidad de rebaño, es decir, como muchas personas iban a producir anticuerpos contra el coronavirus y esas personas no se iban a infectar, esto iba a permitir entonces que las otras personas no se infectaran, porque si ya todas las otras personas cercanas a ti se infectaron, tienen su capacidad para degradar el coronavirus una vez que ingrese, tú no te vas a infectar porque las otras personas ya tienen esta inmunidad, ya tienen esta memoria. Muchas veces, no sé si ustedes vieron que también se hacía, que se ha realizado muchas veces, se toma el plasma, como les digo, en la sangre están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y está también el plasma, que es las proteínas, el agua, las sales que existen, pero también están los anticuerpos. Los anticuerpos están moviéndose por nuestro cuerpo a través del sistema circulatorio. Entonces se pensó que personas que tenían la infección y que ya tenían estos anticuerpos, si nosotros tomábamos este plasma con los anticuerpos y los inyectábamos en una persona que tenía el coronavirus, le estábamos dando al cuerpo la información para que generara sus propios anticuerpos, porque ya va a reconocer un anticuerpo previo. No sé si me entienden. Hay una inmunidad que se genera que se llama una inmunidad humoral, porque son los humores, los fluidos, y esto se pensaba que al transferirlo a otra persona, esta persona iba a adquirir esta inmunidad, que es de alguna manera la idea básica de una vacuna, que es o entregar, por ejemplo, los anticuerpos, o entregar el coronavirus sin, por ejemplo, pensemos, sin una de sus proteínas, por ejemplo, la proteína Spike. Tenemos un coronavirus mutado, como tenemos un material genético, podemos mutarlo para que no tenga esa estructura que va a permitir la infección, pero el cuerpo igual va a reconocer que entró un virus que no es el virus que está normalmente y va a producir los anticuerpos. Una vacuna es eso. Uno de los tipos de hacer vacuna es eso, integrar el virus o integrar el microorganismo, pero sin su capacidad de infectar. Como no tiene su capacidad de infectar, va a generar memoria en el cuerpo. Entonces hay una inmunidad activa, que esta inmunidad que les digo yo que es de tipo natural, que se produce porque nuestro cuerpo produce anticuerpos frente a estos microorganismos, pero también hay una artificial, que es la que se produce por los anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación. Es decir, a la persona yo le voy a, además de entregarle los anticuerpos, que es una de las estrategias, otra estrategia es entregar este virus atenuado sin la capacidad de infectar, cosa que tu cuerpo genere los anticuerpos para luego, cuando ingrese el coronavirus u otro organismo que ya tiene la capacidad de infectar, este cuerpo tenga la capacidad de degradarlo, de eliminarlo. Eso es lo que estamos esperando de alguna otra manera, una vacuna que nos genere esta memoria dentro de nuestro cuerpo. También hay otra inmunidad que puede ser una inmunidad pasiva, como se dice aquí, que es la que surge después de recibir los anticuerpos de otra persona, como estábamos hablando, cuando hablábamos de esta inmunidad natural, ¿no es cierto?, que se generan los anticuerpos. Entonces, esta inmunidad natural después puede derivar, si es que tomamos los anticuerpos de esta persona y se los ponemos a otra persona, en una inmunidad pasiva, porque yo le estoy entregando a otra persona estos anticuerpos. Estos anticuerpos, por ejemplo, pueden ser recibidos por la leche materna, que se denominan los anticuerpos de manera natural, o también puede ser anticuerpos recibidos por un medicamento, de una inyección o una infusión de globulinas, que también son unos tipos de proteínas que son las que conforman a los anticuerpos. Esto también tiene que ver con los tiempos en el cuerpo, y quería terminar esta sesión contando, por ejemplo, algunas de las estrategias que se han utilizado dentro del cuerpo, que lo utilizan para tomar esta idea de que se marca algo y lo queremos destruir, y que se ha utilizado mucho, por ejemplo, ahora para los tumores. Entonces lo que se hace es una terapia en la cual se utiliza este sistema inmune para tomar a este tumor y hacerle creer al cuerpo de que este tumor a su vez es algo que es como un microorganismo que te está atacando. Entonces hacemos todo un sistema para que tu propio cuerpo quiera destruir el tumor.
Ese es un, por ejemplo, y por eso se han hecho tantas vinculaciones que antes no se estudiaba, hace unos años atrás, no se estudiaba la relación entre, por ejemplo, el cáncer y el sistema inmune. ¿Cómo podemos ocupar el mismo sistema inmune para derrocar nuestros propios cánceres o encontrar estructuras de cómo poder atacar a estos cánceres? Creo que quedé en deuda con lo que vamos a ver en 2 semanas más, que va a ser también cómo estas relaciones de los virus, los anticuerpos, las células, también generan imaginarios sociales, como por ejemplo los imaginarios de la higiene, que quiero darlo con mayor tiempo en la próxima sesión. Creo que con esto estamos iniciando ya lo viral, porque hasta antes hemos visto más que lo que tiene que ver con los géneros, las disciplinas, pero ahora queremos entrar entonces cómo todo este aparataje teórico, conceptual, nos permite entender de alguna u otra manera este virus coronavirus. Muchas gracias, Jorge. Complejo, ¿no? Eh, complejo de entender cómo está operando este virus. Además que, si bien, como hemos visto en otras sesiones, tenemos proximidad hacia el lenguaje biológico y científico a partir de las metáforas que utilizamos para referirnos a las relaciones de poder sexogenérica, lo cierto es que mirar ya de frente y abruptamente la composición de un virus, cómo opera, es complejo y aún más, ¿no? Con toda la afectación que implica en el contexto que estamos actualmente atravesando, porque a esto que tú mencionas hay que agregar, ¿no? Una serie de afectaciones, sentimientos, emociones y estados que nos provoca también todo esto que está ocurriendo. No sé si alguien de quienes nos acompañan acá en la sala de Zoom quisiera hacer alguna pregunta, comentario, o Jorge, si tú quisieras también como hacer un comentario final de la sesión. Quería comentar que, claro, es complejo porque se manejan bastantes conceptos de, sobre todo de la biología celular, la microbiología, para poder entender, pero también, si se dan cuenta, son los mismos modelos siempre que se van reproduciendo. Sobre todo estos modelos de encaje, de la llave, la cerradura, la idea de lo que está fuera de ti, que tiene que el cuerpo atacar a eso que viene por fuera, que es un lenguaje que tenemos que pensar que todos estos sistemas se producen en ciertos contextos particulares. Entonces también las primeras formulaciones de entendimiento de esta relación entre el cuerpo y el anticuerpo, también ahí está esta cosa bélica, porque podría haber sido, hay muchos otros científicos que dicen que quizá podríamos haberlo pensado no de una manera de ataque, sino que pensarlo de otra manera. Es decir, lo que quiero decir es que los sistemas en el cuerpo funcionan y nosotros estamos tratando como científicos de darle una explicación a ese funcionamiento, que no significa que ese sea el funcionamiento, sino que es el modelo que más ha resultado para poder comprender ese proceso. Sin embargo, tenemos que pensar que se pueden siempre ir replanteando las estructuras de cómo se ha ido considerando eso. Eso es como lo que quisiera de alguna u otra manera cerrar esta sesión, y también quisiera, como por último, quiero leer un textito muy corto que, que escribí y que se llama ¿Quiénes somos los virus? Y que de alguna u otra manera me permite ingresar en 2 semanas más a estudiar también cómo este virus genera a su vez un imaginario sobre otros cuerpos como los virus. Es corto. Dice, ¿quiénes son los virus? Las mujeres, las maricas, las trans, las lesbianas, las que tienen SIDA, las migrantes, las disidentes, las depresivas, las que alguna vez han tenido una ITS, las invertidas, las raras, las mujeres solteras, las sodomitas, las pobres, las que marchan, las que critican, las calientes, las demasiado introvertidas y las demasiado hiperventiladas, las alcohólicas, las que se pierden, las sin casa,
las que abortan, las putas, las presas y las viejas. Los virus, al igual que todas estas otras identidades, adquieren su condición a través de la validación de la vida biológica y la vida política. Todo quien no sea un hombre heterosexual, poderoso y validado, es un virus. De hecho, los virus han sido por siempre entidades inclasificables. Están en una transición entre lo vivo y lo no vivo. No han sido considerados ni siquiera como seres vivos porque utilizan de un hospedero para reproducirse. Se consideran parásitos porque desorganizan la higiene de una nación. Quizás sería bueno pensar otra manera los equilibrios. El discurso higienista construyó un relato de la nación como un territorio aséptico. La sodomía se entendía hasta el año 1999 en Chile al menos como un castigo para la salubridad del Estado. Una sociedad completa declarada como sodomita, porque con sodomía no solamente querían hablar de la penetración anal, sino también de todas aquellas otras identidades que promueven en las calles, en las letras y en las imágenes a la insubordinación política, quienes desclasifican los órdenes establecidos. El sodomita es todo aquel que se vuelve insurrecto a la higiene de la nación. Coronavirus, como toda epidemia, no construye un relato nuevo, sino que cataliza las injusticias del presente. Los virus no tienen la culpa es del capitalismo. Los virus no pertenecen ni a los salubristas, ni a los biólogos, ni a los filósofos. Los virus siempre han querido ser desaparecidos, aunque nunca se podrá. ¿Quiénes somos los virus? Muchas gracias, Jorge. Con esas maravillosas palabras, ¿no? Vamos hoy día terminando este espacio que más que nunca se sitúa como transdisciplinar, ¿no? Mira, quiero leer lo que dice Daniela. Dice Sloterdijk, ahí si me Sí. equivoco como pronuncio, lo siento, aplica la metáfora de inmunidad como las estrategias de mejoramiento del ser. En este sentido, siempre inmunidad implica una estrategia de ataque. Muchas Exacto. Y ha gracias. sido, Mm. gracias Daniela, y es verdad, y ha sido muy utilizada esta idea de la inmunidad como el ataque, pero también algo que me gustaría compartirles y que quizá también tiene que ver con este vínculo entre lo social y lo biológico, es que si seguimos la lógica de lo que conversamos esta clase, por ejemplo, un virus va a generar cierta memoria dentro del cuerpo, entonces cada vez que ingrese ese virus, el cuerpo va a saber cómo atacarlo. Muchas veces se hablan también como de las estrategias, por ejemplo, de las infiltraciones. Cómo, eh, cómo piratear el sistema, porque pensemos que, sobre todo con las lógicas, por ejemplo, del tecnofeminismo, el feminismo que también quiere como hacer nuevas formas de propagación, pero sin que rápidamente sea capturado, tenemos que encontrar maneras. Por ejemplo, ¿cómo hacemos fisuras dentro de la universidad, dentro de las disciplinas? Pero sabemos que si ocupamos ciertas estructuras, estas disciplinas van a saber rápidamente cómo eliminar a los rebeldes. Pero yo hablo de los rebeldes en el sentido, no en el mal sentido que actualmente se está presentando en la política pública, sino que el rebelde como aquel que quiere cambiar las estructuras. Si hay ciertas estructuras tradicionales que van a tener memoria de cómo atacarnos, van a desaparecer. Muchas veces ocurrió, por ejemplo, con el feminismo. ¿Cómo ingresó el feminismo en la academia? Si ingresaba de una manera clásica, ya la universidad sabía cómo eliminar a las mujeres que hacían problemas dentro de sus propias disciplinas. Sin embargo, tenemos que encontrar nuevas maneras de ingresar, porque también esta idea de la infección ha sido también una idea que ha sido bien utilizada por los activismos, porque podemos ingresar en ciertos espacios y tratar de desorganizar esas estructuras. Tenemos que encontrar nuevas maneras de infección, a eso quiero decir, porque las estructuras, las disciplinas, los géneros en general conciben maneras fáciles de eliminar cuando algo se introduce dentro de que desorganiza esa organización que tiene, ese orden. Tenemos que encontrar nuevas maneras de cómo ingresar y cómo evadir esta inmunidad. Como que
a partir de eso, por ejemplo, se pueden generar muchas analogías. Yo, si bien es cierto, es verdad que es bastante complejo eh, por su lenguaje, creo que sí es muy analógico a muchas estructuras de la sociedad, la discusión por las fronteras, por qué es vivo, que, no, que está vivo, que no está vivo, como también las discusiones sobre qué es lo humano y qué no es lo humano. Creo que también potencian este tipo de discusiones. Y a mí me ha parecido bastante apasionante, más allá de la tragedia política y biopolítica que estamos viviendo, cómo este organismo que ni siquiera está vivo, que no tiene conciencia, que no tiene, el virus no está pensando en hacer nada malo, el virus quiere autorreproducirse, es el sistema el que no sabe cómo lidiar con esta partícula que ni siquiera está viva, pero que ha producido todo el daño que está produciendo. Entonces, es bien paradójico que sea un organismo que ni siquiera está vivo el que nos está llevando a un momento bastante complejo. Así es, creo que además el virus ha interpelado no solo a la ciencia, no a los científicos o las científicas, sino también a las ciencias humanas, a las artes, eh, a todas las esferas de la vida, ¿no? Porque nos ha Sí, hecho repensarnos. Por lo tanto, es muy interesante y desde ese lugar, claro, podríamos entrar a reflexionar desde de cómo ha sido acogido el virus más allá de los procesos de estudio científico o biológico, sino más bien que ha pasado desde la filosofía, ¿no? Eh, que ha pasado desde las lógicas sociales propiamente tal. Entonces, también ahí se abren aristas de intervención, de repensar y de poner ahí en jaque todo aquello que tú acabas de mencionar respecto eh, a que finalmente tenemos que cuestionarnos la vida misma, ¿no? Es un virus que nos vino a interpelar, sí, y a exacto. interpelar los lenguajes, y a interpelar también las formas de vida, etcétera. Así es que me parece fascinante y me parece muy bien que continuemos también en esta lógica. Hay una pregunta que te quiero dejar planteada, pero para la siguiente sesión y que tiene que ver con estaba pensando en este símil que tú haces entre VIH y COVID, ¿no? Sí. Y, y me pongo a pensar cuánto no se ha invertido ya en alcanzar una vacuna para el COVID y en además investigar rápidamente, ¿no? Por lo tanto, para acelerar esa investigación me imagino que ha habido una inversión que no me la puedo, digamos, imaginar en términos de cifras, pero que sí me imagino que es mucho. Por lo tanto, claro, ¿y cómo? Esa inversión nunca fue así con respecto al VIH y claramente tiene que ver con que el VIH afectaba a ciertos cuerpos, ¿no? Y no a toda la población. Y además que fue encapsulado en cierta esfera de la sociedad y no se vio nunca como una pandemia, nunca tuvo el tratamiento que ha tenido el COVID, a pesar de la urgencia y de lo terrible que tiene el COVID también, pero haciendo ese símil es como interesante el cuestionamiento Absolutamente. de los cuerpos que importan finalmente, ¿no? Que es un poco parafraseando a Butler. Pero eso, te hago Exacto. la invitación a que lo pensemos para la siguiente sesión. Además, vamos a hablar en las próximas sesiones sobre VIH. Pues vamos Súper. a salir del coronavirus y vamos a entrar al VIH desde también de la biología, pero también desde la gran cantidad de cultura que dejó el VIH, porque también sigue siendo una pandemia, pero que a su vez generó, además de generar triterapias y trubadas y distintos fármacos y toda una historia de investigación, también ha dejado toda una cultura del VIH que proviene, que va desde la literatura, pasando por el arte, pasando por la performance, pasando por el cuerpo, pasando por las producciones, pasando por cómo se representaba, porque claro, lo podemos conversar con más calma, pero como tú Mm. dices, hay algo fundamental que tiene que ver con también la manera de propagación, porque una es una propagación a través de una relación sexual y la otra una propagación a través de respirar. De hecho, también eso es interesante, quiero
en la siguiente sesión también hablar sobre todas estas metáforas de la respiración, porque el coronavirus finalmente lo que hace es que nos impide respirar, nos asfixia. Aumenta la presión sanguínea y nos termina por asfixiar. Entonces, hay toda una relación. El otro día, de manera irónica y bastante provocativa, Paul Preciado decía en una conferencia que el coronavirus es el VIH de la heterosexualidad. No sé si están de acuerdo, pero lo dejaba como una provocación. Mira. Ya, pues volvamos sobre esa provocación entonces en la siguiente sesión. Yo quiero agradecer a quienes nos acompañaron en la sesión Zoom y a quienes nos acompañan, ¿cierto?, a través del streaming en Facebook. Invitarles en 2 semanas más a una nueva sesión con Jorge y también a que nos sigan acompañando en las actividades que tiene el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso. Próxima semana tenemos Canasta en Llamas, Transversiones 2020. El 4 de noviembre tenemos Cuerpos en Contagio con el colectivo Las Tesis. Así es que se nos vienen entretenidísimas y auspiciosas sesiones de conversación, ¿cierto? De apañe y de resistencia feminista. Así es que muchas gracias, Jorge. Una vez más, gracias a quienes nos acompañaron y nos vemos en la próxima sesión. Y